Gracias por la fuerza que le pone al programa. Realmente una bendición tenerlo a Jonathan acá. Tener un profeta siempre al lado es una bendición de Dios, porque Dios le da a cada uno su ministerio, ¿no es cierto? A mí me da un ministerio apostólico para poder llevar adelante esto, que un día vamos a dedicarnos a eso, a que usted sepa lo que significa un apóstol, qué significa un pastor, un profeta. Un día vamos a tener la oportunidad de hablarlo, pero hoy nos tenemos que ocupar de lo que hoy está pasando. Realmente la tierra, el mundo entero está pasando verdaderamente dolor, están pasando momentos muy difíciles las personas, y nosotros lo entendemos. Y no es que nosotros lo queremos hacer más difícil, sino que nosotros lo queremos aliviar su carga, aliviar su dolor. Por eso predicamos, para poder darle una mano en este momento tan duro, como le digo recién, donde hay tanta preocupación, donde están pasando tantas cosas, y realmente que usted pueda del otro lado recibir un alivio, una esperanza, fe, como todo lo que está viendo usted, como lo que ha pasado con Dylan, ¿vio? ¿Se da cuenta? Que reciban esas cosas lindas que dice que Dios existe, que Dios está, que no estamos solos a pesar de todo lo que está pasando. Está Dios con nosotros y estamos predicando a ese Cristo que vive y que puede hacer milagros en la tierra. Así que bueno, tenemos la segunda parte del título. Emi me pone el título, Espíritu de Diabetes, y no se olvide que lo puse así porque Dios me ordenó que lo hiciera así. Y suena como a miedo, pero no tenga problema, no va a tener miedo, en el nombre de Jesús. Así que le vamos a pedir a Jonathan que me lea un pasaje. Vamos a empezar por uno, pero en el camino vamos a ir leyendo algunos otros. Muy bien. Lucas 10, 33 al 34 dice la palabra: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El ladrón no viene. Juan capítulo 10, No, solamente ese, Jonathan, solamente Lucas. Después vamos a leer el otro, el que continúa. Acá estamos hablando, la Biblia está hablando de un samaritano. El buen samaritano es Jesús mismo, aquel Jesús samaritano por excelencia. Usted luego, cuando lea la historia completa, realmente le va a conmover la historia del samaritano. Y aquí habla del samaritano, de una persona que se ocupa de un herido, esa persona llamada Jesús, que se va a ocupar de un herido que está junto al camino, que había sido lastimado por ladrones, había sido herido y había sido tirado junto al camino. Y venía justo, para que usted me lo entienda así fácil, venía Jesús caminando y encuentra al hombre herido, tirado en el camino, medio muerto. Y el Señor se va a acercar a aquel hombre, porque el Señor siente la necesidad de acercarse a las personas que están heridas en la vida, acercarse a las personas que están enfermas y no dejarlas tiradas. Como usted lee este pasaje conmigo, dice que no solamente Él curó la herida, dice que se acercó y le puso aceite a la herida. Le puso aceite, le puso vino. En aquel tiempo se usaba en esos medios como medicina para el cuerpo, y curó las heridas del samaritano. O sea que tomó tiempo, se acercó a él, sana, si ni bien no sanó en el momento, pero en el momento él le causó un alivio grande a aquel herido junto al camino. Y dice que después luego lo cargó en su cabalgadura, y dice que lo llevó, de ahí lo llevó a una pensión, y dice que él por tiempo él cuidó. Mire qué tremendo, ¿no? Jesús nos cuida cuando estamos mal. Jesús se acerca a sanar heridas cuando hay heridas en nuestro cuerpo, cuando hay heridas en nuestro corazón. Mire, si hay algo que el Señor nunca dijo algo, es la palabra resignate. Jamás Jesús predicó la palabra resignación. Nunca dijo Jesús, bueno, estás mal y seguí así, ¿qué le vas a hacer? Nunca, jamás el Señor dijo, y bueno, esto no se puede hacer, ¿qué le vamos a hacer en la vida? Tenés que pagar las consecuencias. Jamás, nunca Jesús, en ningún momento Jesús usó la resignación ante ningún caso que se le presentó delante de él. Si no, usted lea el Nuevo Testamento y usted va a ver ahí que el Señor jamás dijo esto no se puede hacer.
de esto no podemos hacer nada, te tengo que dejar así, herido. No, Él se acercaba a las heridas, Él se acercaba a la gente enferma, Él curaba a la gente, la cuidaba cuando la gente estaba muy mal. Mire qué tremendo eso, ¿no? Porque uno dice, Señor, ¿será que estará ahora que yo me siento mal, que estoy herido, que estoy enfermo? Él te está cuidando. Él te cuidará personalmente. Él se va a presentar a cuidarte. Y jamás el Señor, nunca en la vida, Él te va a decir que te resignes. Y jamás te va a hablar el Señor y te va a aconsejar diciendo, y bueno, quédate así en el dolor. Aguantate el dolor. Quédate con dolor. Nunca. Jamás Jesús dijo esa palabra, que se quede con dolor la gente, que la gente aguante. Nunca aconsejó el Señor a tener dolor. Nunca. Jamás hubo un consejo de Dios, de Jesús por lo menos, de que diga, tenés que tener dolor en tu vida, tenés que aguantártelo. El Señor andaba buscando gente que tenía problemas en su vida, que tenía dolores en su corazón, que tenía dolores en su cuerpo. Y luego lo vamos a leer en unos cuantos pasajes que vamos a pasar rapidito luego. Y va a ver usted cómo el Señor sanaba a la gente con dolor. Va a ver usted cómo el Señor hacía milagros, cuidaba, aliviaba y soltaba palabras lindas a las personas que estaban mal. El Señor soltaba palabras de perdón, palabras de amor a las personas que estaban mal. Él soltaba palabras de milagro, palabras de liberación. Qué lindo es Jesús, ¿verdad? ¿Acaso Dios no es maravilloso? Por eso ahora el Señor dijo, yo no voy a estar. Pero ayer leímos un pasaje en el libro de Marcos. Dice, ustedes pondrán las manos ahora sobre los enfermos. Ustedes, los pastores, los discípulos, los que quedaron, los que están ahora en la tierra, ahora ustedes pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanados por mi poder. Ustedes pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos se le irán los dolores del cuerpo. Y nos dejó esa tarea ahora a nosotros, a los que hoy estamos acá en la tierra con vida. Él delegó poder del cielo, poder del Espíritu Santo para nosotros, a través de la oración en nuestras manos, liberar enfermos y personas con problemas espirituales. Mire qué linda tarea que nos dejó el Señor. Qué privilegio nosotros poder trabajar para el Señor y orar por la gente que está mal como el Señor lo hacía antes. Qué bendición y qué privilegio, ¿verdad? Y por ahí uno empieza a pensar y uno dice, ¿de dónde las cosas malas que me pasan? A veces las cosas buenas vienen a su vida. Y hay un pasaje en San Juan capítulo 10, versículo 10. A veces las cosas buenas son interrumpidas por las cosas malas. Y uno a veces se pregunta, ¿qué pasa? Que a veces me está yendo todo bien y de pronto algo pasa en mi vida que me cambia la situación, me cambia la vida para mal. Acá tenemos un pasaje que Jonathan lo va a leer. Mientras usted está ahí del otro lado, escucha esta palabra, por favor. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Mire lo que dice el Señor. Mire, dice la Biblia, hay un ladrón, hay un ser espiritual que dice la Biblia, mata, destruye y roba. A veces nosotros a ese personaje lo vemos metido a veces en los problemas familiares que tenemos. Por ejemplo, problemas familiares que a veces uno dice, ¿cómo puede ser esto? Esto viene de otro. Hay personas que hace muy poco compartía con ellos que tuvieron un problema muy grave. Y me dice, pastor, esto no es normal. Esto no viene de la casualidad. Acá hay una mano rara que está trabajando en contra de nuestras vidas. Y realmente la Biblia dice que sí. Dice que hay un ladrón que roba, que mata, que destruye gente, que a ese personaje el Señor le llamó diablo, que destruye familia, que destruye matrimonio, que destruye economías, que destruye cuerpos. A ese ser le llamó el Señor destructor de vidas, ¿entienden? Pero ahí apareció el Señor a restaurar personas. El Señor veía y miraba cada caso de cada vida, de cada persona, lo que sucedía detrás de cada enfermedad. Por ejemplo, en un momento el Señor se encontró con leprosos, ¿entiende? En un momento el Señor encuentra leprosos y de pronto el Señor sana a aquellas personas de la lepra. Si me pone el pasaje que sigue me daría el favor. El Señor sana a las personas. ¿Y por qué el Señor se acercaba? Mire, la lepra habla de contagio. La lepra habla de algo que está en el cuerpo y que tiene capacidad de contagiar. Sin embargo, al Señor no le importaba eso. El Señor se acercaba igual.
El Señor no tenía miedo del contagio, no tenía miedo que le pase algo a él. Él sabía que tenía a Dios en su vida, ¿sabe? Y él se acercaba, ¿por qué? Porque sabía el grave problema que esa persona tenía en la vida. ¿Por qué? Porque esa persona era aislada de todo. La vez pasada me desplacé bien y lo prediqué bien a esto. Esa persona era aislada de la familia, era separada de la familia, era separada de su tarea, era separada de su posición en la vida. La persona que tenía lepra, la persona que tenía ese problema en la carne, ese virus, por así decirlo, ¿sabe algo? La separaba de todo en la vida. La separaba de amigos, la separaba de seres queridos, la separaba de sus hijos, la separaba de su economía, la separaba de la sociedad, de la iglesia, de todas las cosas. Y el Señor realmente, preocupado por aquella vida que le había el enemigo robado la salud, y que a causa de la salud robada se perdían un montón de cosas, porque no solamente a veces pasa por la enfermedad, sino lo que la enfermedad produce, la pérdida que produce. Usted lo está viendo hoy en día en el mundo entero, lo que causa este virus, la pérdida que está causando el virus, la pérdida sentimental, la pérdida económica, la pérdida que hay también en afectos, la pérdida espiritual, que el otro día salía hablando uno de los intendentes, decía, la gente necesita ir a la iglesia. Y esta persona si no es cristiana, pero dice, la gente necesita ir a la iglesia católica, evangélica, necesita ir a la iglesia porque necesita una contención emocional la gente, pero está aislada de todo, o sea, perdiendo toda posibilidad de fortaleza. La economía débil, el cuerpo en problemas, la familia en problemas, los sentimientos en problemas, es un montón de cosas. Por eso el Señor estaba muy motivado a acercarse a las personas que sufrían para extenderle una mano, porque el Señor sabía todo lo que apareja detrás de eso, todas las consecuencias que trae una enfermedad. ¿Entiende eso? Y Él aparecía ahí y no se alejaba. El Señor no se aleja de las personas. El Señor no, al contrario, el Señor se acercaba a los leprosos. Así que quédese tranquilo, porque el Señor se va a acercar, nunca el Señor se va a alejar, nunca el Señor te va a dejar solo. Y luego vas a ver por qué le hablo esto de la lepra. Tal vez nos vamos expresando y vamos a ir entendiendo lo que la palabra de Dios nos quiere ir diciendo. Y por ahí vemos nosotros que tal vez muchos no se dan cuenta que lo malo ataca. ¿Por qué? Ayer hablaba con la hermana y decía, ¿sabes por qué la gente no se cuida? Porque lo malo no se ve. O sea, es invisible a los ojos. Pero que existe, está comprobado, ¿verdad? Más que lo que está pasando hoy, ya no es un cuento chino lo que uno cuenta. Lo malo existe. Y tal vez uno no lo toma muy en serio. Al no ver, uno no se cubre del ataque de algo que no ve. ¿Por qué? Porque ayer dijimos la palabra, uno está acostumbrado a guiarse la vida por lo que ven los ojos. Uno no está acostumbrado a guiar la vida de uno por las cosas espirituales, sino por el mundo físico. ¿Entiende eso? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se guía de esa manera y piensa que no hay más nada para hacer por la situación suya, sea física, emocional, espiritual, económica, cuando la persona se entrega en algo que se llama desesperanza, que es algo que hay que tener cuidado. Por eso que le decía que era necesario escuchar la palabra de hoy, porque cuando uno, hermano querido, cae en la desesperanza habla de algo así, la incapacidad de recibir ayuda. Esa es desesperanza. Desesperanza es la pérdida justamente de la capacidad de recibir ayuda. Creer que ya es muy tarde, creer que está de más, creer que ahora ya no se puede hacer más nada. Escúcheme, présteme atención por favor. Más cuando a una persona le dicen algo así, como unas palabras, mire, por usted ya no se puede hacer más nada. Usted va a tener que cargar con eso por vida. Eso no va a poder salir de su cuerpo. Eso ya es parte de su vida, lo va a tener que aceptar así. Va a tener que vivir con esa enfermedad, con ese cáncer, va a tener que vivir con esa enfermedad en la sangre. Eso ya usted no tenemos más nada por hacer por usted. No hay más medicaciones, no hay más nada. Entonces la persona, cuando recibe semejante noticia, que realmente es una bomba,
Recibe esa noticia y la persona cae en la desesperanza. Présteme atención con esto, por favor. ¿Y qué significa eso, pastor? Que cae en la desesperanza y decir, y, bueno, ya me dijeron que no hay más nada para hacer. No es que la persona va y dice, no, ahora me voy a poner a orar, voy a creerle a Dios, voy a creer por milagros, me voy a conectar con la palabra, me voy a conectar con gente de fe. No, la persona dice, ya está, ya me dijeron así, tengo que vivir con esto, morir de esto que tengo en el cuerpo, morir de esta enfermedad, porque según la ciencia dice que, y tiene razón, sí, realmente para ellos ya no hay más nada para hacer, pero para Jesús sí. ¿Entiende? Cuando la ciencia no puede, Jesús puede hacerlo. Y eso marca la diferencia. Por eso que no se pierde nunca la esperanza. Nunca usted caiga en algo llamado desesperanza. ¿Sabe algo? Hay personas que por ahí caen en la desesperanza y dicen, no, ya no pidas oración. Si ya me dijeron, ya me dieron el diagnóstico. Me dijeron que eso ya es parte de mi vida. Me dijeron que eso viene por esto, por lo otro. Me dijeron que esto, que lo que puedo hacer es cuidarse, que no está mal. Pero me entiende, la persona, ¿qué va a pensar en orar? ¿Qué va a pensar en creer en un milagro si ha caído en una palabra negativa tan fuerte, con tanto impacto? ¿Qué la persona va a decir? Liberación, pastor. No, si yo ya no tengo liberación. Y la persona tal vez en eso de no buscar a Dios, nada, decir, no, mire, no, menos los pastores, no, mire. Y por ahí la persona sí toma la decisión de tal vez ir a un brujo para la mala pata, porque allá del otro lado va a recibir algo que tal vez sea mentira, sea engaño. Y para peor, porque para peor, en vez de ser para empeorar las cosas. ¿Por qué? Porque allá recibe una palabra que no es la palabra real, que no es la verdad, recibe engaño, de hecho le vaciarán los bolsillos y luego tendrá una gran decepción. Y présteme atención con esto. Y aquella gran decepción se va a convertir en algo así como diciendo, no, yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios. A mí me ha pasado esto y esto, y no, ya no creo. Para la mala pata, ya la persona dejó de creer en Dios. No solamente recibe una mala noticia, sino que ahora recibe una decepción en su vida. Le sacan su dinero, le engañan con palabras, le dicen que eso ha sido una brujería, que ha sido una hechicería, ejemplo, usando cualquier artimaña. Dejando la verdad y ya metiendo a Dios también dentro de la bolsa, metiendo la palabra, la Biblia, todo dentro de la misma. No, mire, a mí no me hable de esas cosas porque a mí me engañaron, a mí me estafaron, a mí me jodieron, claro, porque usted fue a la fuente equivocada, ¿entiende? Ayer dijimos que cuando nosotros nos guiamos por los ojos naturales, vamos a tomar malas decisiones en la vida. Pero cuando nosotros nos guiamos por la palabra de Dios, no tomaremos malas decisiones en la vida, menos decisiones espirituales. Déjeme decirle algo, si algo yo tengo que buscar, mire, de los 18 años a los 56 años, todo lo busqué en Jesús. Y se ve que mal no me ha ido, porque de los 18 a los 56, mire cómo estoy. Todo dependí de Jesús, solo de su palabra, viví de su palabra, me mantuve por su palabra, me sané por su palabra, me fortalecí por su palabra, me sostuve por la palabra toda mi vida. Así que le habla a una persona y muchos más le pueden hablar. Que han sido sostenidos por Dios, han sido sostenidos por la palabra de Dios, sanados por Dios. Entonces, muchos pueden dar verdad de que la palabra de Dios es la que nos sostiene la vida. Pero bueno, a todo esto vino pasando eso, y en esas cuestiones por ahí ya se empezó a convertir su vida en desesperanza e incredulidad. Porque la desesperanza dice, no hay nada para hacer, se terminó mi vida, terminaré en pocos años, así me dice los ojos humanos, y encima me toqué con un brujo, me terminó de quitar lo poco que tenía, la esperanza y la fe, y ahora me encuentro en problema, no solamente físico, en problema económico. Así estaba una mujer, porque yo quiero que usted vea cómo es el tema ahora. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a leer versículos que habla, présteme atención, de problemas causados por espíritus, y que no es un invento de un pastor.
Cuando vino Jesús a la tierra, comenzó a sacar espíritus. Que hay enfermedades que atacan el cuerpo, hay enfermedades, hermano querido, que son producto de lo espiritual. Si ni bien no todo es espiritual, pero hay enfermedades que sí son producto de lo espiritual, son producto de espíritus. Y para que usted me crea, va a leer la Biblia conmigo, y ahí Emi va a ir pasando texto por texto, y vamos a leer acá unos 4 textos de la Biblia que hablan que hubieron enfermedades en los cuerpos, que eran espíritus, que no lo dice el pastor Tello, lo dice la palabra de Dios, que hay enfermedades en los cuerpos, producto de espíritus. Jonathan me va a leer rápido. Muy bien. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y cuando Jesús vio a la multitud, se agolpaban, y reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Vio? Mire cuántas personas atacadas sus cuerpos atrofiados por causa de espíritus. Espíritus enfermaron su cuerpo carnal. Espíritus entraron ahí, y el día que Jesús vino, le echó fuera a esos espíritus, y la gente quedó sanada, porque si había algo que el Señor no le gustaba, que la gente cargara con espíritus de enfermedad en los cuerpos. Y el mismo Señor se dedicó a echar los demonios de enfermedad de cada cuerpo que se presentaba con demonios. Jesús agarraba y echaba fuera esos demonios, sacaba los demonios del cuerpo. Eso es tremendo. Demonios que arruinaban la salud de la persona, demonios que encorvaban a la gente, demonios que le hacían dar hemorragia, que le producían ceguera, mudez. ¿Entiende eso? Y hay algo acá que venimos desde ayer hablando, que ataca los órganos. Y hay un espíritu que ataca los órganos y que le encanta mucho atacar el cuerpo, y se llama la diabetes. Es un espíritu que le gusta justamente atacar todo el ser de la persona. Le gusta atacar desde dolor de cabeza hasta empezar a traerle problemas de hígado, problemas de corazón, problemas de riñón, problemas aún en las partes íntimas de la mujer y del hombre. Ahí vimos la foto de un niño. Mire lo que produjo la diabetes, que por día el muchacho no despertaba, pero el poder de Dios cayó ayer sobre ese niño, y aquel niño despertó, porque un espíritu estaba atormentando el cuerpo del muchacho. ¿Se da cuenta? La diabetes afecta a los riñones, afecta a los pies. Ayer lo hablamos. Ayer hablamos también de que afecta a la vista, en una forma que como que hay áreas favoritas que le gusta a la diabetes actuar en contra del cuerpo. Aquel órgano llamado páncreas, que genera insulina, que no la está generando a la insulina, y algunas personas se mantienen inyectándose insulina. Y voy a repetir, no está mal, no está mal. Lo que le ayude, bienvenido sea, pero hay algo más poderoso que se llama milagro. Hay algo que nosotros no podemos descartar y perder la esperanza del milagro. Perder la esperanza de decir, y no caer en desesperanza, decir: a mí me dijeron que la diabetes por vida. ¿Por qué? Si el Señor lo puede sanar, ¿por qué vamos a perder la esperanza de sanar? ¿Por qué vamos a perder la esperanza de un milagro? ¿Me entiende eso? Y hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en lo que se llama páncreas es uno de los órganos muy importantes del cuerpo. Yo no voy a poderme dar una clase de esto, porque si había algo que el Señor hacía no era investigar mucho, sino sanar, liberar y echar fuera automáticamente. Pero sí quiero explicarme. ¿Por qué? Porque necesito hacerlo. Porque ¿qué pasa? El páncreas es una puerta que uno tiene en la vida.
Y es un órgano que tal vez puede dejar de funcionar, mire algo, o porque tiene un tumor, cáncer, porque tiene una función mala, pero déjeme decirle algo, hay algo que ayuda mucho a que el páncreas no mande la insulina. Es cuando aquella enfermedad llega a la vida de la persona. Es cuando aquella persona empieza a sentir síntomas y empieza a tener problemas de aquella enfermedad, por así llamarle, y decirle: Señor, usted o señora, o muchacho, muchacha, usted tiene un problema de diabetes en el cuerpo. Y automáticamente ahí empieza, préstame atención, a fortalecerse la diabetes. ¿Cómo, pastor, es eso? ¿Cómo que se fortalece la diabetes? Y présteme atención, porque esto tiene que ver con la fuerza que recibió Sansón para romper cadenas, porque no era fácil la liberación que estaba pidiendo Sansón. ¿Por qué? Porque Sansón en el cuerpo físico estaba atado. ¿Y qué se refiere a eso, pastor? Que nosotros amarramos muy bien, muchas veces, hermano querido, la firmamos y cerramos la puerta de la diabetes. Y le decimos a la diabetes: quédese acá en el páncreas y no se mueva. ¿Y cómo es eso, pastor? Claro, porque ¿qué sucede? Muchas personas se comienzan a enojar cuando se enteran que tienen. Se enojan y mire, se enojan con alguien llamado Dios. Personas que se enojan con Dios y que dicen: ¿por qué? Si yo estaba bien y ahora me pasa esto. Y las personas empiezan a decir: no, Dios no existe. Si estuviera Dios no me pasaría. Y empieza la persona a crear un enojo dentro de su corazón. ¿Y a qué le da fuerza ese enojo? A la diabetes. No le da fuerza al milagro. La persona empieza a activar la incredulidad. Yo no, si hubiera un Dios no estaría así, que Dios no existe, que Dios no es real. Mire cómo me encuentro ahora, que yo me tengo que dializar y esto y lo otro. Y empieza a fortalecer el enojo sin darnos cuenta que hacemos fuerte la cadena de la diabetes. Le estamos dando fuerza a esa cadena. Por eso que le dije recién, Sansón perdió los ojos y él tuvo que romper cadenas, pero no era fácil romperla. Había que empezar a romper esas cadenas. ¿Y qué me quiere decir, pastor? Y una de las cosas que tenemos que empezar a romper, las cadenas del enojo con Dios. Mire que yo he visto muchas personas que yo le pregunté por sus enfermedades y le dije: ¿usted con quién está enojado? Me dice: no, pastor, ¿usted con quién está enojado en la vida? ¿Qué está guardando usted en su corazón con falta de perdón y usted está enojado? Estoy enojado con Dios, me dijeron muchas personas. Muchas personas enfermas me dijeron: estoy enojado con Dios. Le digo: usted jamás se debería haber enojado con Dios, porque Dios no quiere dañar gente. La Biblia dice que el diablo vino a robar, matar y destruir. Eso no es destrucción de Dios. Eso es una destrucción diabólica que llegó a su cuerpo. Y muchas personas, tengo la bendición y el privilegio de contar esto, que muchas personas que se liberaron del enojo con Dios sanaron sus cuerpos. ¿Entiende? Porque el enojo con Dios no fortalece al páncreas, fortalece lo malo, fortalece la diabetes. El enojo con la diabetes se llevan de la mano. Y la diabetes dice al enojo: bienvenido, enojo, vení, quédate acá en este cuerpo, que entre los dos vamos a hacer fuerza para destruirle entero a este. Vamos a hacer fuerza para empezar a desarrollar la enfermedad en su cuerpo. Vení, enojo, unite conmigo, ¿me entiende eso? Y no solamente eso, también se une por ahí el miedo, el temor, el miedo que entra en la vida. Uy, me voy a morir. El temor a la muerte empieza a trabajar. Tras que yo entré en el enojo, ahora entra el miedo a la muerte. ¿Y qué le va dando eso? Fuerza, más fuerza a la diabetes. Le va dando más fuerza a lo malo. Y nosotros, tal vez sin darnos cuenta, eso está sucediendo, ¿entiende? O por ahí entró algo llamado depresión. La depresión, el decaimiento, el bajón, la recaída, la caída, la desesperanza, la pérdida de fe. Y empieza la persona a entregarse. Y la diabetes dice: qué bueno, vamos todavía. Ahora tengo el enojo a mano mía, ahora tengo la preocupación, el miedo, y ahora tengo también de la mano la depresión. Tengo la depresión, la diabetes dice: estamos bien fuerte ahí en la puerta del órgano llamado páncreas.
No le vamos a dejar generar insulina. Le vamos a detener la insulina. Le vamos a parar la insulina ahora porque se enojó con Dios cuando el órgano fue tocado para mal. Le dio miedo. A le entró depresión, le entró decaimiento, le entró la gana de entregarse. Entonces, ¿qué va tomando fuerza? Por eso que le vuelvo a repetir, Sansón tuvo que tener fuerzas del cielo para poder ir destruyendo las cadenas, los eslabones que se habían atado en la vida de Sansón. Para poder destruir esos eslabones, esas cadenas, él tenía que ir rompiendo. Por eso que le digo que cada día usted siga a Dios, a pesar de que usted sienta que hay una enfermedad en su cuerpo, usted siga a Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer la tarea de ir rompiendo. A esto le llamamos nosotros rompimientos. Los rompimientos que hacemos con el profeta Jonathan, rompimientos del temor, rompimiento de la preocupación que entró al corazón porque está preocupado que lo malo ya va a pasar, que mañana le queda, que le quedan horas, que no sabe que mañana se queda sin un órgano, sin pierna. No. Entonces tenemos que ir trabajando ahí en esa área y diciéndole a usted que no se enoje con Dios, y hay que romper el enojo. Y a veces no es fácil romper el enojo en una persona, romper el enojo en una vida que se le puso en la cabeza que Dios le hizo mal, que Dios le hizo daño, que Dios le está trayendo a su vida lo malo. ¿Entiende? No va a ser fácil arrancar de su vida el enojo. ¿Entiende eso? Entonces se necesita ir haciendo una tarea espiritual, ir entregando las fuerzas divinas, que tenga fuerza, que escuche la palabra, que escuche que Dios no es malo. Mire ese niño que sale ahí. ¿Cómo Dios va a ser malo? ¿Cómo se va a enojar con Dios si Dios no le quiere hacer mal a la gente? Pero hay alguien que vino a robar, matar y destruir, y ese sí que le quiere hacer mal a la gente. Ese sí que le quiere hacer daño a la gente. Entrábamos mirando la fotito para que usted se inspire, ¿me entiende? Como usted ve, mire la misericordia, el amor de Dios. Ve que Dios no quiere niños destruidos. Él quiere ver niños sanos. Ahí lo ve usted, lo comprueba de ayer a hoy. No le estamos hablando de un año, ayer a hoy. Entonces eso va a ir haciendo que en su vida se libere el enojo. Che, estoy mal. Vamos, tal vez cuestan días, tal vez cuesta un tiempo. Tenemos una palabra de Dios, que Dios nos dijo que de acá a septiembre muchos serían restaurados. ¿Por qué? Porque hay restauraciones que no van a ser fácil. Hay personas que no van a querer dejar entrar a Dios a obrar. ¿Por qué? Porque hay un enojo adentro. Dice, sí, no, pero ya no creo, eso son chantas. ¿Sabe la cantidad de gente que dice eso? Chantas, sin tener conocimiento de causa. Los bendecimos, igual los bendecimos. ¿Por qué? Porque esas personas solamente hacen fortalecer lo malo. Y nosotros no le tenemos que dar fuerza a lo malo, le tenemos que dar fuerza a la fe, a la esperanza, a la vida, a creer en milagros, a creer que una oración, un ayuno puede cambiar mi vida, ¿entiende? Y hay personas que, mire, hay personas que están saliendo de la depresión. Hay personas que van siendo liberadas. Todos los días tenemos testimonio acá de personas que empezaron a escuchar este programa y que dicen que cuando empezaron a escuchar eran personas depresivas, pero ahora la depresión ya no está. ¿Y a qué favorecerá eso? A la fe, a la esperanza, al poder de Dios. Eso favorecerá ahora poder producir milagros en los órganos. Porque antes la depresión hablaba, no quiero nada en la vida. Yo no espero nada de la vida. Yo no quiero saber nada de la vida. ¿Sabe cuántas veces me enfrenté a eso? Que tenía el milagro yo en la mano y decía, reciba el milagro. No, pastor, no, ya para mí no. Ya pasó eso, pastor, ya no va a suceder en mi vida. Ya, pastor, lo perdí todo, no creo en la esperanza de recuperar mi familia. No creo, pastor, más en el amor. Y así gente que cae en depresiones, préstame atención, que favorecen a lo malo. Y hay personas que se deprimen. Yo le entiendo, pero no se tiene que quedar en depresión. Tenemos que activar la fe, tenemos que activar la esperanza, tenemos que activar el poder de Dios, ¿me entiende? Y ahí se va generando una cadena. Y no se olvide lo que nos dijo la palabra el otro día. Nudo de 3 dobleces, difícil de romper. Dios dice eso. Dice que cuando se une algo y se une con 2 más, es más difícil romper
que cuando no está unido a nada malo, ejemplo, a nada bueno, si usted se une a lo bueno entre 3 personas, usted puede lograr cosas grandes. 3 personas unidas para lo bueno, pero también lo malo se puede unir para lo malo. Y cuando uno une aquí el problema de la diabetes y lo suma con preocupación, con temor, lo une con depresión, lo une con enojo, ¿me entiende? Empieza a unir y se empieza a formar una cadena difícil de romper. No es fácil. Por eso que hay personas que a veces nosotros vemos acá en la pantalla que nos están pidiendo todos los días lo mismo. Ojo, no nos enojamos, para nada. ¿Por qué? Porque le está siendo difícil. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se rompen tan fácil. Hay cadenas que no son así nomás, que no son que salen por una pequeña oración. No, vamos a tener que tener una labor y una labor espiritual, una labor de oración, una labor de ayuno, una labor de palabra. Usted tiene que entender con su entendimiento, y eso en una hora usted no puede entender un mundo. Lleva tiempo a veces para entender el porqué de las cosas, para entender el por qué no estar enojado, por qué no deprimirme, apostarle, y todo eso cuesta tiempo, esa restauración. Por eso que dice la Biblia que cuando el samaritano encontró al herido, le echó vino, le echó aceite, le cargó, lo llevó, lo cuidó, lo llevó a una pensión, pagó por la pensión y lo mantuvo ahí, y demoró tiempo. ¿Por qué? Porque hay cosas que no son fáciles. Cuando hay cadenas, a Sansón solo no se pudo librar de las cadenas. Sansón le pidió a Dios, y Sansón rompió las cadenas. ¿Cuándo? Cuando recibió la fuerza del cielo. Le dijo a Dios mío, Padre, Señor, necesito, Dios, tu ayuda, necesito tus fuerzas, Padre. Señor, quiero vengarme del enemigo, quiero destruir al enemigo. Pero con su fuerza humana era imposible. Era con las fuerzas de Dios. Y gracias a Dios hay personas que van recibiendo esa fuerza. Comenzaron este programa diciendo: estoy deprimido, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Hay personas que cuando nos comenzaron a escuchar tenían 5 enfermedades en el cuerpo y se empezaron a liberar y quedaron nuevas, restauradas esas personas. Y déjeme decirle algo, por eso no se preocupe, no es que a nosotros nos molesta aquella persona que vuelve a pedir mañana lo mismo. ¿Por qué? Porque está siendo difícil. Porque hay una cadena, hay atadura, y hay que ir rompiendo esas cosas, ¿me entiende? Hay que ir rompiendo aquella persona que se encuentra en un estado de no creer, pero no es porque tal vez la persona no quiera creer, sino que tiene un ataque de ansiedad. ¿Por qué? Porque la enfermedad, tal vez la enfermedad de la diabetes, le puso en una condición de ansiedad, de preocupación, de temor, de enojo, de nervios, de tensión. Las personas con esa enfermedad sufren mucho los nervios. Por eso que a veces hay que entender mucho a una persona así, porque sufre nervios internos, una tensión continua. ¿Por qué? Porque la persona está pensando en lo que tiene. Por eso aquellas personas que rodeamos a una persona así, tengamos paciencia, oremos, porque realmente no es fácil, no es fácil. No es fácil tener una enfermedad terminal en el cuerpo. No es fácil. ¿Por qué? Ya le digo, inclusive lo malo se va fortaleciendo, se va haciendo nudo de 3 dobleces, difícil de romper, no imposible, porque no dice imposible, difícil, pero no imposible. Si lo logró Sansón, también lo vamos a lograr nosotros. Las fuerzas de Dios, si lo lograron hombres y mujeres de Dios que lo lograron con fuerzas de Dios, nosotros también. Pero pastor, esto puede pasar mañana, tal vez no. Tal vez no sucedió anoche, tal vez no pasó lo de Dylan, ¿entiende? No sucedió lo que le sucedió a Dylan. No, a usted no. Tal vez pasó que usted sigue y hay que tener una labor, porque usted no solamente tiene diabetes, sino que la depresión, la angustia la está haciendo más fuerte, la desesperanza la está haciendo más fuerte, ¿entiende? El enojo con usted mismo, el enojo con la vida, el enojo con Dios está siendo más fuerte. ¿Y qué pasa? La diabetes está en la puerta de su páncreas, diciéndole: no puede sanar, no puede generar insulina. ¿No ves cómo ya lo tengo atado por todo lugar?
lo tengo atado en todos los sentidos. Entonces ahora puedo hacerme adentro del cuerpo de Él, puedo empezar a afectar tranquilamente, porque ya ha unido muchas cosas fuertes en contra del poder de Dios. Pero yo creo que esta noche, muchas de aquellas personas que le han cerrado la puerta al milagro, que le han dado la fuerza a la diabetes, le vamos a quitar esa fuerza a la diabetes y le vamos a decir: Señor, yo ahora me arrepiento y renuncio al enojo que tengo contigo. Renuncio al enojo, Dios mío, y empecemos a debilitar lo malo. Renuncio, Padre, Señor, renuncio a la depresión, a la desesperanza, renuncio a la desesperanza. Voy a empezar a creer en mi milagro. Voy a empezar a creer en mi liberación. Voy a empezar a creer en el ayuno. No sé si usted sabía que científicamente comprobado, el ayuno, toda persona que ayuna una vez por semana, porque Dios estableció el ayuno, un ayuno por semana puede evitar en su vida la diabetes. Comprobado científicamente. Entonces el ayuno que va a favorecer a mi milagro, Dios mío, Padre. Señor, yo quiero sacar todo tropiezo. Señor, yo renuncio a la depresión, renuncio a los nervios que tengo en mi corazón. Señor, renuncio a lo que detiene tu milagro. Señor, renuncio a la angustia, renuncio a la preocupación, a la ansiedad. Dios mío, a todo lo que le da fuerza a lo malo, yo renuncio. Abro la puerta de mi páncreas. Abro la puerta para que haga el milagro en mi páncreas, Señor. Arranco la diabetes de mi cuerpo y en el nombre de Jesús libero mi páncreas. Empieza a abrirle la puerta para que pueda entrar. Ya le digo, cosa que muchas personas ahora no lo van a hacer tal vez porque no se van a detener. No, yo voy a seguir enojado. Otra persona dice, no, a mí yo no me salgo de esta depresión. Ya está, a mí me dijeron que no me curo. Eso no es así. Eso no es así. Hay esperanza para los vivos, dice el Señor. Usted mientras tiene vida, usted tiene esperanzas. Las cosas pueden ser cambiadas por Dios. ¿Entiende eso? Entonces, ¿qué pasa? Tremendo. El poder liberar la puerta del páncreas y decirle, Señor, yo me libero del enojo, todo lo que le da vida a la diabetes. Ahora yo renuncio, Señor, a todo lo que le da fuerza a la diabetes. Renuncio a la falta de perdón a Dios, a la falta, Señor, al enojo que tengo con Dios. Renuncio al enojo, renuncio a la depresión, renuncio a la desesperanza, renuncio a la angustia, renuncio. Porque yo quiero, Padre mío, abrir la puerta de mi páncreas. Porque quiero que comience a funcionar la insulina en el nombre de Jesús. Que comience a funcionar la insulina. Ayer no tuvimos tiempo de ministrar esto. Que comience, pero es una tarea que vamos a tener que ir haciendo. A veces no pasa en un día solo. En un día solo el enojo no se irá. La depresión tal vez no se irá. No pierda la esperanza. Siga escuchando a Dios. Yo he tenido mucha gente que ha venido pero muerta en vida. Y yo le dije a esa gente, usted solamente siéntese ahí y escúchelo a Dios. Escuche lo que Dios puede hacer. Y he visto cantidad de gente liberada. Llegaron como muertas y terminaron libres y felices esas personas. Gracias a Dios, muchísimos casos tuvimos de liberación de depresión, de liberación de angustia, de dolor, de liberación de falta de perdón. Muchas personas se liberaron sus corazones. Por ende, cuando el corazón se libera el órgano que la diabetes ha tomado mucha fuerza. Y ahora nosotros, por el poder de esta palabra, le estamos quitando la fuerza a la diabetes. Estamos renunciando a la diabetes y estamos declarando lo que no habíamos declarado. Pastor, yo había pensado que por vida. No, decimos que esto no quedará en nuestro cuerpo, que seremos sanos, que va a empezar el páncreas a generar insulina de manera milagrosa. Y ya le digo, es una tarea que tenemos que comenzar. Tal vez comenzamos ayer
y hoy y mañana, y usted va a seguir recibiendo liberación de angustia, de depresión. Va a recibir también liberación de la debilidad, porque hay personas que a causa de la diabetes ha caído en una debilidad tan grande, no tiene fuerzas. Y va a ir siendo liberada de la debilidad, va a ir siendo liberada, hermano querido, de la preocupación, de la angustia, del dolor. Va a ser liberada de la culpa que ha causado también la diabetes, y va a ir siendo libre y del nerviosismo. Y hay gente que nos pone ahí: ya recibí paz, pastor. Eso es tremendo, porque eso habla de que los enemigos que estaban adentro ya no están tomando su ser. Eso nos habla de que Dios está produciendo la liberación en su vida, que estamos hablando de cadenas de años. Ejemplo, algunos cadenas que hacen años que vienen atadas junto con la diabetes. Vienen cadenas atadas, la depresión viene atada hace mucho, la pérdida de fuerza hace mucho, la pérdida de esperanza hace mucho. Y está atado eso, pero lo desatamos. Y yo le recomiendo que siga escuchando a Dios, aunque esté débil, aunque esté mal, aunque se sienta que todo se ha perdido. No se ha perdido todo. Hay posibilidad de un milagro para ti. Hay posibilidad de liberación para ti. Hay un Señor Jesús que vive. Y déjame decirte algo. Vamos a ir apuntando un poco más profundamente, y quiero que usted no se desconecte por nada del mundo. Los médicos reconocen que la diabetes viene por herencia del antepasado, que en la mayoría de los casos que ellos han investigado viene por la herencia de los antepasados. Pero hay algo que los médicos también reconocen, que ellos no saben la causa, no saben el cómo se ha pasado de un cuerpo a otro cuerpo. Realmente entienden la línea sanguínea, pero no alcanzan a saber profundamente cómo sucedió eso. Y quiero que me vaya prestando atención, porque usted también va a ir entendiendo algunas cosas que me gustaría mucho que usted lo interprete a esto. Nosotros sí sabemos que son herencias espirituales en el 99,9%. Son herencias espirituales que se heredan de los antepasados. Y pastor, por ahí usted me dice: pastor, ¿y cómo puede ser que usted me lo pueda asegurar a eso? Y déjeme decirle algo: ¿cómo puede ser que el divorcio en las personas ha llegado tantas veces como aquella mujer que el Señor le dijo: 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora tampoco es tu marido? O sea, que tuvo 6 fracasos prácticamente, 5, y con el que tenía ahora tampoco estaba bien. 6 fracasos matrimoniales, que por herencia decimos: a la abuela le pasó lo mismo, a mi mamá le pasó lo mismo, a mi papá le pasó lo mismo, a mi hermano le pasó lo mismo. Todos se divorciaron. Mi abuelo, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela vienen de divorcios, vienen de problemas tremendos familiares, y eso no tiene que ver con la sangre. ¿Me entiende? El divorcio no tiene que ver con una línea sanguínea que diga: bueno, lo traigo en la sangre. No, porque eso está fuera. El divorcio está fuera. ¿Y qué significa eso? Es algo espiritual. Es algo espiritual que de hecho también hay que romperlo. A romper la herencia del divorcio. Herencia espiritual de divorcio. También hay que romper esa herencia. Y que yo lo puse a muchos de ustedes matrimonio a que elijan un día para ayunar por el matrimonio, para no tener fracasos sentimentales. Ya son muchos los fracasos sentimentales, y usted tiene un solo corazón para aguantar. Y hay personas redestruidas por dentro, destruidas por tantos fracasos sentimentales, que ya hasta tienen miedo de volver a intentar. Y uno dice: pero ¿por qué? Fracasé yo, fracasó mi padre, fracasó mi abuelo, fracasó mi bisabuelo, y cuando me entero que todos fracasaron el matrimonio. ¿Y cómo puede ser eso? Que nadie le acertó. ¿Entiende? Ejemplo, para tomar ejemplo de lo que significa una herencia. Ahora, herencia, y nos ponemos a hablar por ahí de la diabetes. Y por ahí podemos hablar de eso que dicen: bueno, mire, usted tiene esta enfermedad por causa de la comida. Pero yo no creo que un niño tan chico, o un niño de nacimiento,
ya tenga problemas de diabetes cuando realmente el niño todavía ni siquiera ha comido en la vida lo suficiente como para decir, bueno, el problema ha sido producto del mal comer. Cambiaremos la comida, que no está mal que se cuide, excelente, cuídese, es lo mejor que puede hacer. Yo no estoy hablando en contra de eso. Lo que le estoy diciendo que cómo puede ser si un niño ni siquiera ha vivido la vida, ni siquiera ha comido cosas fuertes en su vida, cómo puede ser que un niño tiene diabetes, que una niña tiene diabetes, que un joven con diabetes, una jovencita con diabetes, un niño ahora como el que vemos que tenía, vamos a declarar, tenía diabetes. ¿Cómo puede ser eso? Si ellos no han comido tanto en la vida como para decir, descompusieron sus órganos comiendo mal. Y entonces por ahí ya van haciendo la pregunta, que pareciera que no es la comida, que pareciera que esto no es algo normal, que es algo espiritual que viene por herencia de los antepasados. Que la Biblia dice eso, que los males se pueden heredar. Eso lo podemos hablar un día más ampliamente si usted quiere, que habla de los pecados de los antepasados, que se cometieron pecados terribles y que no se arreglaron esas cuentas con Dios. Quedaron cuentas pendientes allá. Y esas cuentas no se arreglaron con Dios, y esas cuentas pasaron de generación en generación, diciendo cuentas no arregladas con Dios, pecados no arreglados con Dios, cosas fuertes que pueden haber llegado a pasar en los antepasados y nosotros ni enterados estamos que pasó allá en los antepasados. Personas, tal vez muertes, asesinatos, vaya a saber cuánta cosa, violaciones, tal vez vaya a saber por allá, ¿entiende? Un montón de cosas horrendas que sucedieron y que quedaron sin arreglar cuentas. Y esas cuentas se traspasaron, como Adán y Eva, traspasaron la cuenta a toda la humanidad. Qué tremendo eso, ¿verdad? Pero esas cuentas se pueden arreglar, quédese tranquilo. Se pueden romper. Las maldiciones se pueden romper. A las maldiciones se puede renunciar. ¿Y quién le dice que uno no ha heredado la diabetes o diabetes? ¿Quién le dice a usted que no hemos heredado esa enfermedad que afectó a mi vida, a los demás, a los antepasados, afecta a mis hijos, afecta a mis nietos? Porque eso estamos viendo mensajes, que hasta nietos afectados hay ahora. No. Estamos declarando que hay una herencia espiritual. ¿Y cómo rompemos la maldición, pastor? Pero hay alguien que rompió la maldición en la cruz. Y acá tenemos una palabra en el libro de Gálatas que yo quiero que lo lea usted. Mire lo que dice Jonathan. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Se da cuenta? Mire lo que dice ahí. El Señor pagó nuestra culpa. El Señor pagó por nosotros. Y si hay algo que me entusiasmó mucho esto, es que nosotros podemos ahora tener la oportunidad de romper la maldición de esta herencia, para que no la hereden nuestros hijos, para que no la hereden nuestros nietos. Nosotros, nuestra mano, gracias a Dios, podemos dejar ahora una herencia a nuestros hijos, nuestros nietos, a los que vienen, una herencia de bendición en sus cuerpos. No solamente el privilegio de romper la maldición que viene de lo antepasado, sino el privilegio de dejar la bendición para los que continúan después de nosotros, hijos, nietos. ¿Y qué es eso, pastor? ¿Se puede romper la maldición de la diabetes? Claro que sí. Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario por la maldición, pagó el castigo que teníamos que haber recibido nosotros. El Señor lo cargó en la cruz. La cruz de Cristo habla de que ahí el Señor se hizo maldición para que nosotros no seamos maldecidos, para romper la maldición en nosotros, en nuestra vida, para romper las maldiciones de las herencias de enfermedades, de cáncer, de diabetes, de enfermedades que vienen diferentes, que vienen por generación en generación, por la demencia tal vez. La demencia, tal vez la pobreza, la miseria que viene de los antepasados, generación en generación. Nunca pudieron salir ellos. Y hoy tener el privilegio nosotros de romper la maldición
y de agarrar el sacrificio de Cristo. Por eso ayer le decía, tomemos a Cristo y adentro nuestro, llévelo adentro, para que de adentro usted reciba aquella fortaleza que usted va a recibir con Cristo adentro suyo. Va a recibir la fuerza para romper las maldiciones. Vas a recibir la fuerza de la fe, va a recibir la fuerza de la esperanza, va a recibir el impulso, va a recibir la confianza, va a recibir la fortaleza en su cuerpo, en su espíritu, en su alma, para que eso a usted no le siga afectando, para que eso se detenga y para que de pronto suceda un milagro en tu páncreas. Y suceda que en tu páncreas ahora que se libera de la diabetes, y tu páncreas ahora lo ponemos a funcionar en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo comienza a generar que el poder de Dios sana ese páncreas, y de pronto, ¡pum!, la insulina empieza a fluir, el páncreas comienza a crear la insulina, comienza a crearla ahora, y el poder de Dios se empieza a establecer. Y ahora mismo usted hable conmigo estas palabras, y con el profeta Jonathan nosotros le vamos a ayudar todos los días, pero hoy con el profeta Jonathan vamos a hacer una oración de rompimiento en el nombre de Jesús, que se rompan las maldiciones en el nombre del Señor, y con él vamos a estar orando ahora mismo en el nombre de Jesús, y usted va a empezar a decir: renuncio a la maldición de la diabetes, renuncio a la maldición de la diabetes de las generaciones pasadas, y yo le pido perdón al Señor Jesús, le pido perdón por los pecados de los antepasados. Que el Señor ahora perdone mis pecados y perdone los pecados de los antepasados también. Yo quiero renunciar a la herencia, y con el profeta Jonathan le vamos a ayudar a orar a usted, y vamos a decir: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón, entra en mi vida. Necesito pelear una batalla, pero te necesito a ti. Solo no puedo pelear, no voy a vencer, pero si tú entras en mi vida, entras en mi corazón, en mi espíritu y en mi alma, las cosas cambiarán, porque empezaré a recibir fortaleza, porque tú me darás la fuerza, y con esa fuerza poderosa, de la fe, de la esperanza, comenzaré a derribar enemigos, a derribar la herencia. Señor Jesús, te pido que entre a mi vida, y con esa fuerza voy a renunciar a las herencias de los antepasados, a las herencias de los divorcios, a la herencia, Señor, también de la diabetes. Renuncio a la herencia de la diabetes, de la locura, y toda herencia de enfermedad. Quiero que la sangre de la cruz rompa la maldición de las herencias. En este momento, la maldición de las herencias se comienza a romper en mi vida, en mi páncreas. Ahora mismo libero mi páncreas. Señor Jesús, tu mano arrancando todo espíritu que posesionó mi páncreas. Quiero ser libre de los espíritus inmundos que han entrado en mis órganos, que han entrado en mi cuerpo, que han entrado en mis ojos, en mis pies, en mi hígado, en mi corazón, en mi cabeza. Ahora mismo quiero ser libre. Quiero que mis órganos se liberen, se empiecen a liberar. Señor, sobre todo el páncreas. Que el páncreas ahora comienza a funcionar. Que la insulina empieza a ser creada por el páncreas. Páncreas ahora funciona en el nombre de Jesús. Ahora funciona ese páncreas.